El presente trabajo es del doctorado en tecnología educativa. La materia es el seminario temático 1, innovación docente con TIC, tomado del libro Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Innovación Educativa. Y el tema es el modelo didáctico para el diseño de objetos de aprendizaje. El mediador es el doctor José Alberto Alvarado Lemos y el alumno es Marvin Ramírez Valenzo. Como antecedentes tenemos lo que son las TICs en la educación. Las TICs han propiciado el surgimiento de nuevas y originales ideas para la organización y operación en instituciones educativas y en toda la sociedad, y especialmente en funciones de docencia, investigación y difusión. También la concepción del cambio en las orientaciones pedagógicas cabe mencionar que no reside en el uso de la tecnología, pues esta por sí misma no garantiza el éxito educativo. Por eso el presente trabajo busca integrar los objetos de aprendizaje en diferentes modelos educativos usando las tecnologías de la información y comunicaciones. También queremos resaltar el aprendizaje de hoy. El aprendizaje de hoy es por medio de la educación a distancia. Esto es muy importante porque hoy en día nos referimos a un nuevo tipo de aprendizaje caracterizado por una educación generalizada, una formación permanente y masiva y un conocimiento descentralizado y diversificado, donde el maestro puede estar enseñando desde su casa, desde la universidad, a través de una computadora a diferentes personas del país en diferente tiempo y en diferentes circunstancias. Esa es la tecnología de hoy. Lo importante es destacar que las tecnologías por sí mismas no cambian ni introducen nuevos conceptos pedagógicos. Por eso es importante integrarlas a los diferentes tipos de principios pedagógicos o en el ámbito de la educación, aunque las formas de soporte o almacenamiento de los contenidos y las vías o canales para la interacción que utilizan sean cada vez más diferentes y más poderosas, considerando que la educación a distancia, como apreciamos en la figura, y en línea se basa en un diálogo mediado entre el profesor o institución y el estudiante ubicado en un espacio diferente al de aquel. Aprende de forma independiente, en diferente horario, tanto vale si es real o simulado, síncrono o asíncrono, soportado en papel, en formato electrónico o a través de la red. Ese es el aprendizaje de hoy. ¿Y qué podemos usar para enseñar a distancia? Algo importante que tenemos que tener es el objeto de aprendizaje. ¿Qué son los objetos de aprendizaje? Son recursos digitales que tenemos o que podemos generar para enseñar y aprender. La definición citada por Garza es que es una unidad que tiene un objetivo de aprendizaje. Se caracteriza por ser digital, independiente o con una o pocas ideas relacionadas y es accesible a través de metadatos y con la particularidad de poder ser utilizada en los diferentes contextos y plataformas. Esto lo dijo Morales García Barrón y otros en el 2005. Entonces, de esta definición obtenemos que tiene un objetivo de aprendizaje, los metadatos, y tiene que ser reutilizada. También es una entidad digital con una clara intención educativa, constituida por tres elementos. El primer elemento son las actividades de aprendizaje, el segundo elemento son los contenidos y el tercer elemento son los recursos tecnológicos. Dentro del primer elemento, que son las actividades de aprendizaje, está la autoevaluación. Los contenidos como textos, imágenes, videos que brindan a la información, buscando los diferentes estilos de aprendizaje y los recursos tecnológicos. Las características más importantes de un objeto de aprendizaje o básicas son tres, que deben de ser accesibles, reusables e interoperables. Accesibles, el objeto de aprendizaje debe ser etiquetado. Esto permitirá que sea almacenado y referenciado. También debe ser reutilizado, debe ser funcional para varios contextos y debe ser interoperable, es decir, debe ser independiente del medio de entrega. Estas son las principales, pero aparte son la recursibilidad, la extensibilidad, la adaptabilidad y entre otras, la flexibilidad y la heredabilidad, que veremos más adelante. Entonces, un objeto de aprendizaje está basado en los juegos Lego. Estos le sirvieron de inspiración en 1992. Por eso significa que debe ser reutilizable, debe de poder ser combinados
dentro de nuevos recursos, como vemos en la imagen. También deben de ser escalables, deben de poder ir creciendo y ser integrados hasta formar figuras más complejas. También deben de tener autocontención conceptual, es decir, para que los objetos deben de autoexplicarse y posibilitar la experiencia de aprendizaje íntegras. Nos debe de ayudar al autoaprendizaje. Los objetos de aprendizaje utilizan los metadatos, que son etiquetas que nos tienen la información para poder identificar un objeto de aprendizaje. También nos va a permitir identificar cada uno y para que puedan ser localizados y accedidos. Y esto en base a la característica de reusabilidad de un objeto de aprendizaje, donde deben de ser reutilizados en múltiples situaciones y por diferentes usuarios como piezas individuales autocontenidas. Y para esto nos sirven los metadatos. Los metadatos también y el objeto de aprendizaje usa el estándar SCORM, que nos ayuda a relacionar directamente con los contenidos más utilizados. El modelo SCORM o estándar nos tiene el conjunto de normas, la forma de empaquetar y distribuir contenidos de forma reutilizable, interoperable y portable. Existe un gran número de lenguajes y aplicaciones, pero el modelo SCORM es el que más nos ayuda para poder empaquetar todas las características del objeto de aprendizaje, como lo vemos en la figura, para que podamos tener una mejor educación en línea o e-learning. Entonces hay repositorios. Uno de los, esto aquí se muestran 6 repositorios: Aproa, Ariadne, Careo, Lydia Learning, Merlot y Universia. Este repositorio nos va a permitir buscar diferentes objetos de aprendizaje. Personalmente accedí a merlot.org y pueden ver que buscas por palabra, por título, por dirección, por ISBN, por autor. Te sale una cantidad impresionante de objetos de aprendizaje que podemos usar para el proceso de enseñanza-aprendizaje. También es importante la relación entre la pedagogía y la tecnología. Todo lo pedagógico es el paquete, lo que se tiene que enviar, y lo tecnológico lo veo como la parte, el camino o el medio por el cual tiene que llegar. Así es que ambos son importantes. Así que debemos de ver la parte del objeto de aprendizaje, de dividirlo en pequeñas unidades de instrucción apropiadas para poder utilizarlas en varios recursos. También deben de ser interoperables, que el objeto de aprendizaje debe ser visto por cualquier usuario sin importar su sistema operativo. También deben de ser durables, debe crear por estándares en el mercado, en los diferentes mercados. Para eso deben poder ser accesibles, ¿verdad? Sin ningún tipo de problemas. Todo eso es lo que debe tener un objeto de aprendizaje, a modo de resumen. Ahora, es importante la parte del conocimiento, cómo aprendemos. Tenemos que tener representaciones, conceptos y proposiciones para poder al final combinar conceptos. Esto lo dice Eusebel y Sullivan en 1989. Y esto es importante porque los 3 tipos de conocimiento, de forma que las representaciones son más simples que los conceptos y por lo tanto más próximas al extremo repetitivo del contenido de aprendizaje, mientras que las proposiciones son más complejas que los conceptos y por definición una proposición es la relación de varios conceptos. Esto es importante tener en cuenta para los objetos de aprendizaje, y no solo eso, sino también la forma en que aprendemos. Si los vamos a dirigir al público que es más visual, que es más auditivo, que es más kinestésico, tendremos que importar y poner diferentes estrategias. Para los visuales pensemos en imágenes para que podamos traer a la mente mucha información a la vez. Visualizar nos ayuda a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Para los auditivos debemos de buscar instrucciones verbales, lectura en voz alta, repeticiones. Y para los kinestésicos debemos de buscar asociar a todo a las sensaciones, a la construcción y al desarrollo por medio del equipo de cómputo y otros dispositivos electrónicos. Nuestro tercer punto, el modelo de datos para un objeto de aprendizaje, significa que cuando hablamos de un modelo didáctico, a la manera en que se planifican, desarrollan, instrumentan y evalúan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es importante.
tomar en cuenta para lo que es nuestro objeto de aprendizaje. El modelo didáctico constituye un instrumento fundamental para abordar los problemas de la enseñanza en los distintos niveles educativos, en tanto que contribuye a establecer los vínculos entre el análisis teórico y la práctica docente. Como podemos ver, en el modelo didáctico están los contenidos, las herramientas o recursos tecnológicos, las estrategias de aprendizaje, todo para lograr la construcción significativa de conocimiento, los sistemas de representación mental y la actividad cognitiva. También para las actividades de aprendizaje es importante considerar si vamos a dar lectura de imágenes y textos breves, comentar y reflexionar sobre un texto o frase, refrán un artículo, examinar fichas o mapas conceptuales. Debemos de poner diferentes actividades para lograr el aprendizaje y esto tiene que ir como nuestro objetivo en nuestro objeto. Si es que tenemos que buscar y recopilar diferentes materiales a través de la web sobre algún tema en específico, armado de rompecabezas, ejercicios de ordenamiento de secuencias de imágenes o fotos, reconstrucción de historietas, elaborar y explicar, correlacionar y comparar cuadros sinópticos, esquemas diversos, mapas conceptuales o mentales, entre otros. Y en un nivel más alto debemos de buscar actividades como planteamiento de problemas, estudios de caso, proyectos, indagaciones, investigaciones, en fin, crear wikis, diseños, todo para que nuestro objeto de aprendizaje tenga un objetivo educativo. Los momentos de aprendizaje es otro punto a considerar en el sentido de que un momento es para conocer y reconocer los conocimientos y experiencias previos de nuestros alumnos. Esto nos puede ayudar a nuestro objeto de aprendizaje, la reflexión sobre los cambios generados a partir del proceso de aprendizaje y sobre todo la aplicación y transferencia del nuevo conocimiento. Esto se me hace algo muy importante porque no verdaderamente aprendemos cuando aplicamos el conocimiento. Las herramientas y recursos tecnológicos que contamos para desarrollar objetos de aprendizaje, el más importante es el Excel Learning, que es un programa creado por la Oakland University de Estados Unidos y es un redactor del contenido de aprendizaje electrónico, que es un programa de autoría con el que los educadores pueden desarrollar y publicar objetos de aprendizaje sin la necesidad de conocer en profundidad un lenguaje como el HTML o XML. Así que todos los que no estudiaron ingeniería en sistemas o no tienen este conocimiento en HTML, este es un excelente recurso. ¿Qué podemos hacer? Crear un sitio web completo y páginas y estructura personalizadas, escribir textos, incluir imágenes, sonidos, embeber elementos multimedia y todo con diferente multiplataforma y nos lo exporta ya con los estándares educativos de la SCORM que vimos anteriormente. A modo de conclusión, tenemos que los objetos de aprendizaje son herramientas importantes que nos van a permitir promover aprendizajes significativos, relevantes, autónomos y cooperativos. Y no solo eso, nos van a ayudar a promover el autoaprendizaje de los sujetos en las diferentes plataformas, en el diferente tiempo y en el diferente espacio geográfico. Así es que, en mi punto de vista, recomiendo y me interesa cada día más aprender a generar correctamente los objetos de aprendizaje. Muchas gracias.